Bienvenidos nuevamente a un nuevo video de su canal Aseguramiento y Control de la Calidad. En esta ocasión quiero compartir con ustedes eh, la forma de cómo leer la carta en una prueba hidrostática. De pronto algunos han tenido la oportunidad de estar en pruebas hidrostáticas o algunos no han estado y, y el día que su vida profesional de esa oportunidad, pues van a tener que enfrentarse a, a la lectura de esta carta para poder sacar la información o los datos que arroje dicha prueba. Entonces la idea es poderlos, poderlos orientar, poderlos guiar en este método utilizado para garantizar la confiabilidad de una línea de proceso. Vamos a leer esta breve introducción. Dice: la prueba hidrostática es el método más utilizado durante años para garantizar la confiabilidad de una línea de proceso, garantizando que ésta se encuentra lista para poner en funcionamiento. Por ello, le mostraré cómo leer la carta cuando el equipo utilizado es un registrador de presión y temperatura convencional. A ver, los equipos utilizados. Eh, los equipos que utilizan en la prueba hidrostática son el registrador, marca Barton. Nosotros en nuestros medios y los que hemos estado realizando pruebas hidrostáticas le llamamos registrador Barton, pero en realidad esa es la marca. Un indicador de presión, uno o varios indicadores de presión, dependiendo de la longitud de la línea que se vaya a probar. Y también aquí se me olvidó colocar, necesitamos un equipo para medir la temperatura ambiente. ¿Por qué para medir la temperatura ambiente? Porque es una información que se solicita, más no en la carta, pero sí cuando se vaya a llenar el formato de pruebas hidrostáticas. Esa información se solicita pues para hacer una comparación entre la temperatura ambiente y la temperatura del agua. El registrador sí me deja los datos de la temperatura del agua. Más adelante lo vamos a poder apreciar. Aspectos a tener en cuenta. ¿Qué debemos tener en cuenta? Es la calibración de los equipos. Tanto el registrador de temperatura y presión debe estar calibrado, calibración vigente. Tanto el indicador de presión OPI también debe estar calibrado, calibración vigente. Y el equipo o el instrumento para tomar la temperatura del medio ambiente también debe estar calibrado. Todos los equipos deben estar calibrados con calibración vigente, ¿sí? Y esto pues lo solicita la norma ISO 9001 versión 2015, donde nos dice, donde nos habla sobre un numeral de la calibración de estos equipos, de los equipos o dispositivos o elementos de medición. Deben estar calibrados. Esto es muy importante porque a veces iniciamos o vamos a iniciar la prueba y no tenemos esto en cuenta, de que los equipos estén calibrados, o nos damos cuenta es cuando ya va a iniciar la prueba, y eso no puede ser así. Tenemos que darnos cuenta con mucho tiempo antes de la prueba, porque si los equipos no están calibrados, pues hay que enviarlos a calibrar, pero no el día de la prueba. El día de la prueba no podemos salir con el chiste de que, es que el equipo no está calibrado, no, porque no se puede hacer, y es una prueba que no la van a aceptar. ¿Sí? Sigamos. Aspectos a tener en cuenta.
A ver, los aspectos a tener en cuenta aquí son el serial del registrador. Aquí lo estoy marcando. Este es el serial del registrador marca Barton. Este serial es importante porque en el formato de prueba hidrostática no lo van a solicitar. El rango, este es el rango que maneja este registrador, el rango de temperatura. Para este caso, el rango de temperatura es de 0 a 200 grados Fahrenheit. Y el rango de presión. El rango de presión que maneja este registrador es de 0 a 1000 psi. Pero también puede haber equipos con un rango de presión de 0 a 6000 psi y de 0 a 600 grados Fahrenheit. También lo puede haber, ¿sí? Incluso el ejemplo que les voy a mostrar con la lectura de la carta, vamos a manejar estos rangos de 0 a 6000 psi y de 0 a 600 grados Fahrenheit. Estos rangos son los que vamos a manejar para el ejemplo de la carta, de la lectura de la carta que viene a continuación. Bueno, muchachos, aquí tenemos la carta que va instalada en el registrador. Esto es como un reloj, ¿sí? Esto es como un reloj. Si aquí podemos apreciar, dice 6 AM. Si aquí dice 6 AM, entonces aquí son 12 AM. Una AM, 2 AM, 3 AM, 4 AM, 5 AM, 6 AM y así sucesivamente. Cada una de estos espacios que ustedes ven acá, los voy a señalar. Si los ven. Esos espacios son 15 minutos. O sea, que aquí, son 12 y 15, 12 y 30, 12 y 45, 1 AM, 1 y 15, 1 y 30, 1 y 45, 2 AM, 2 y 15, 2 y 30, 2 y 45, 3 AM y así sucesivamente. ¿Por qué esto? Vuelvo y le digo, porque en el formato se va a llevar una trazabilidad de a qué horas estuvo la presión de la prueba hidrostática. O sea, a la 1 y 15 cuál era la presión de la prueba, a la 1 y media a qué presión estábamos, a la 1 y 45 a qué presión estábamos, a las 2 de la mañana a qué presión estábamos. ¿Por qué? Porque lo que se necesita es que la línea de presión, que es la línea de presión de la prueba hidrostática, es esta es la que estoy señalando. Esta línea es la línea de presión de la prueba hidrostática, se mantenga constante. Eso es lo ideal, que se mantenga constante, ¿sí? Constante a la presión de prueba que requiere o que nos requiere el cliente, o a la presión de prueba que dice el plano, ¿sí? Si el plano dice que la línea debe ser probada a 2880 psi, por ejemplo, entonces la línea se le hace la prueba hidrostática a esa presión, 2880 psi, ¿sí? Entonces, lo ideal es que se mantenga para este caso son 4 horas de prueba, si ustedes pueden ver, 4 horas de prueba. Lo ideal es que se mantenga durante esas 4 horas de prueba a esta presión, 2880 psi. Son las condiciones ideales que queremos
para la prueba. En este caso, en este registrador, en esta carta, podemos apreciar de que se mantuvo en condiciones ideales a 2880 psi. Otro dato importante es acá les quiero mostrar aquí en esta área. Aquí debemos colocar la fecha de inicio de la prueba y la fecha de terminación de la prueba. Debe de estar firmada por un representante del cliente o por la gestoría o por el personal de control y aseguramiento de la calidad. ¿Para qué se firma? Pues se firma por precaución, como garantía de que la carta no la vayan a cambiar. La realidad es esa. Le colocamos el dato del isométrico o de la línea. Es importante para poder identificar que esa carta a qué línea pertenece. Entonces es importante colocar el nombre de la línea, ¿sí? También le podemos colocar el número del contrato si quiere. Le podemos colocar los rangos. Antes de irme, quiero dejarlos con este video donde se muestra la borra o el lodo aceitoso que se está retirando del tanque por la puerta de limpieza. Ahí pueden apreciar ustedes la manguera se está succionando por el carro de vacío y por la bomba pulmón en los carro tanques. Esta es la presión de la prueba. Hasta luego. Está más o menos como a 2880 psi. Ustedes pueden apreciar que aquí hay unas escalas. Voy a tratar de marcarlas, de subrayarlas. Estas escalas. Resulta que, primero, si yo voy a hacer una prueba hidrostática a 2880 psi, yo pues no se puede llevar la presión directamente a 2880 psi, porque eso es un riesgo muy alto, eso es un peligro. Esta presión mata. Entonces yo no puedo coger y subir a 2880 psi de una, inmediatamente. Entonces lo que hacemos es que cogemos esos 2880 psi y lo dividimos entre 1, 2, entre 4, ¿sí? Más o menos. Y comenzamos a llevarlo póngale a 700, sí, más o menos hacemos escalas de 700 psi. Entonces lo llevamos a 700, lo dejamos ahí aproximadamente 10 o 15 minutos, ¿sí? Y en ese tiempo de 10 o 15 minutos lo que se hace es revisar la línea para mirar si la línea no tiene fugas, ya sea por las uniones bridadas, ya sea por la soldadura o ya sea por el mismo material. Si dentro de esos 15 minutos todo está bien, ¿sí?, y nosotros no vemos ninguna caída de presión, vuelvo y otra vez la subimos más o menos a 700 o a 1000 psi, más o menos, ¿sí? Y volvemos y hacemos la misma actividad, revisamos soldadura para mirar si no hay fugas en las uniones bridadas, porque puede que a 700 no haya fallado, pero puede que a 1000 o a 1500 psi se presente una fuga, ¿sí? Entonces, si se presenta una fuga a 1500 psi, imagínense lo que va a pasar cuando lo llevemos a 2880. Si no pasa nada, pues lo llevamos a 2200, 2300, ¿sí? Y volvemos y hacemos los pasos anteriormente. Si no pasa nada, ya lo llevamos, para este caso, para este ejemplo, lo llevamos a la presión de prueba, que son 2880 psi. Bueno, entonces ahora vamos
Ahora vamos a seguir con lo que les había dicho anteriormente. El rango de presión del registrador Barton de esta carta que le estoy dando el ejemplo es de 0 a 6000 PSI. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Esos 6000 lo dividimos entre 10. ¿Por qué entre 10? Ustedes pueden ver que aquí hay, a ver si lo puedo apreciar, acá, vamos a apreciarlo de este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. A ver, estamos aquí 8, 9 y 10. Eso. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cada una, eso me daría 600 PSI. Quiere decir que cada una de esas líneas, para este ejemplo, equivale a 600 PSI. Ahora bien, si el registrador es un ejemplo de 0 a 1000 PSI, entonces ya cada línea no valdría 600, sino que valdría 100 PSI. Esto es lo clave para la lectura del registrador Barton en cuanto a la presión. Ahora vamos a verlo en cuanto, más adelante lo vamos a ver en cuanto a la temperatura. Aquí estamos hablando en cuanto a la presión. ¿Sí? Si el registrador Barton es de 0, el rango es de 0 a 5000, entonces cada una de las líneas que yo le menciono sería 500 PSI. Entonces, cuando ya yo sé el valor de cada una de esas líneas, entonces aquí estamos diciendo 1, 2, 3, 4, 6 por 4, 24. Aquí, en este punto, serían 2400 PSI. Pero resulta que la presión de esta prueba no está en este punto, está más arriba. ¿Sí? Entonces, está entre, aquí estaríamos a 2400, pero resulta que entre cada uno de estos espacios, entre este punto y este punto, cada uno de estos espacios trae 10 líneas pequeñas, que pues aquí no se pueden apreciar, pero cuando ustedes tengan una carta en sus manos van a ver que entre cada uno de esos puntos que yo estoy colocando aquí vienen de 10 líneas, vienen otras 10 líneas más pequeñas. Entonces, si entonces, ¿qué quiere decir? Que cada una de esas líneas, estos 600, los vamos a dividir entre 10 nuevamente. Cada una de esas líneas pequeñas son 60 PSI. Entonces, si aquí estamos en 2400, ¿sí? Aquí estaríamos en 2400 más 300. ¿Por qué más 300? Porque estamos en la mitad entre este punto y este punto. O sea, estamos en la mitad. O sea que aquí habrían 5 líneas. Entonces 6 por 5, 30, 300. 2400 más 300 me daría 2700. Aquí estaríamos a 2700 PSI. Mire que aquí cuando empezó la prueba estábamos un poco más arriba, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que empezamos en 2880 aproximadamente, 2880,
y terminamos en 2700 psi. Entonces, la caída de presión es muy mínima. Y esto en condiciones normales es aceptable. Y esto es aceptable. Eso es aceptable, ¿sí? Ahí influyen muchos factores. La temperatura ambiente, la temperatura interna del agua. Entonces, pero realmente ahí no me está mostrando ninguna fuga, ¿sí? Ahí no me está mostrando de que la línea tiene alguna falla. Eso es, en 4 horas esto es normal. Eso es una prueba exitosa. Es una prueba exitosa. Entonces espero que les haya quedado claro, o que yo haya sido lo más claro posible en la explicación de la lectura de la carta. Esto uno lo va, a medida que uno va leyendo más cartas, va cogiendo más experiencia, y va cogiendo más experiencia y se va volviendo más práctico, ¿sí? Y a lo último pues se le va a hacer fácil a uno, no se le va a hacer complicado. La primera vez que yo cogí una carta esta, cuando me enseñaron, pues se me dificultó, pero ya la segunda vez, la tercera y eso fue más sencillo, ¿sí? Pues aquí les estoy mostrando más o menos cómo es. Cuando usted coja una carta usada, van a tener una idea de cómo es esto, ¿sí? Porque usted le entrega una carta de esas limpia, la pone en el registrador y después eso viene con unos datos, y yo, bueno, ¿y ahora yo qué hago con esto? Lo que yo le estoy diciendo es qué vamos a hacer con esos datos, cómo se interpretan esa información que nos registra la carta. Ahora vamos a mirar lo de el rango de temperatura. Esta línea es el rango de temperatura que aparece acá. Este es el rango de temperatura. Para este ejemplo, el rango de temperatura es de 0 a 600 grados Fahrenheit. Quiere decir que lo mismo, de 0 a 600, quiere decir, lo dividimos entre 10, quiere decir que cada una de estas líneas son 60 grados Fahrenheit. Cada una de estas líneas son 60 grados Fahrenheit. Y lo mismo, entre este punto y este hay 10 líneas pequeñas. Quiere decir que cada una de esas líneas son 6 grados Fahrenheit. Entonces, si podemos ver acá, aquí tenemos 60 grados Fahrenheit y tenemos 4 líneas aproximadamente. Serían 60 más 24, 6 por 4, 24, eso se me daría 84 grados Fahrenheit. Quiere decir que en este punto, vamos a colocar un chulito aquí, hay 84 grados Fahrenheit. Y así, pues en la línea de tiempo, ¿sí? Ya tú dices para este caso, a las 5 de la tarde, a las 5 pm, ¿sí? A las 5 pm, la temperatura era aproximadamente de 83 o 82 grados Fahrenheit aproximadamente, ¿sí? Y a las 6 de la tarde puede que haya tenido la misma temperatura, o haya bajado o haya aumentado, ¿sí? A las 7 de la noche puede que haya tenido la misma temperatura, o haya bajado, o haya subido o haya disminuido, ¿ya? Bueno, espero que haya sido lo más específico posible. Espero que hayan entendido la explicación de la lectura de la carta. Pues ese es el objetivo, es lo que yo quiero, es mi deseo, poder enseñar, poder
brindar mi conocimiento a su servicio. Y muchas gracias, y gracias a todas aquellas personas que se han suscrito al canal, a los que me escriben, muchas gracias. Trato de leer sus comentarios, trato de responderles. Los invito a aquellas personas que no se han suscrito al canal, que se suscriban, ¿sí? La suscripción y sus comentarios me motivan a sacar nuevos temas, a seguir adelante y nos vemos en un próximo video de su canal, Aseguramiento y Control de la Calidad. Muchas gracias.